Es que lo he tenido que resumir, César. Es imposible de todo lo que has hecho y además te vas a Estados Unidos la semana que viene, pero has dicho, yo no me pierdo mi Black Valladolid. Esto no me lo pierdo y ahora que sé lo que es el año que viene, si no me invitáis estaré ahí sentado. Bueno, ¿qué te parece el castillo? Bien. Impresionante, ¿Sí? es una cosa realmente fascinante y lo que pasa es que hay que dedicarle mucho tiempo a esta provincia. Esta provincia hay que dedicarle... Y cuidar el castillo. Tú no sabes la de horas que vengo limpiando yo, barriendo las esquinas. Yo puedo venir a encalarlo, que eso se nos da bien en Andalucía. Igual no queda bien. ¿Te parece, César, que demos un fuerte aplauso a todo el equipo que está detrás de Black Valladolid, que no se ve, pero que están viendo ahí de negro, azafatas, azafatos? Bueno, para todos los que componen Black Valladolid, un fuerte aplauso porque ellos hacen que llegue... Bueno, y sobre todo porque se está emitiendo vía streaming, o sea, ya te estarán calando desde Estados Unidos de a ver el que nos viene ahora, y también con redes sociales pueden intervenir, vayan preparando preguntas también con el hashtag almohadilla Black Valladolid 22. Black Valladolid 22 para preguntas que quieran hacerle. Y seguro que van a surgir, y sobre todo para que a través de las redes y de streaming pues nos acompañen. Si es tan amable. Fíjese qué mesa. Bueno, ¿te puedo tutear? Hombre, llevas tuteándome todo el día. Es verdad. Es cierto. Bueno, pues aquí en esta mesa tan bonita, con este libro que tú decías, no, es muy técnico, el libro de los vinos de Jerez. César Saldaña, yo voy a ser simplemente un oyente y voy a ir ayudándole en alguna cuestión, porque nos trae además unos vídeos. Vienes a hablar de la cultura del vino, de los vinos de Jerez, pero también de historia, porque yo te voy a hacer unas preguntas de esas aventuras que eran los españoles en la conquista del Nuevo Mundo, de Magallanes, porque claro, salieron de tu tierra. Salieron de mi tierra, sí. Bueno, salieron, sí. Y además estamos conmemorando ahora los 500 años y es una epopeya que estamos celebrando, pero habría que celebrarla mucho más. Y algo ha tenido que ver el vino de Jerez en esa epopeya también. Bastante, ¿verdad? Bueno, todo eso al final, si te parece, porque todo tuyo lo que es... ¿nos vas a hablar de los vinos de Jerez? Bueno, vengo a hablar de mi libro, evidentemente, pero... Que lo pueden comprar ahí, además, porque luego se lo va a firmar. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Gracias a Black Valladolid, gracias a todo el equipo, César, bueno, a todos. Muchísimas gracias por invitarme, es un auténtico honor y la verdad es que me siento un poco raro, porque yo lo mío, aquí viene gente que vende cientos de miles de libros, gente que todos conocéis y que yo conocía, por supuesto, y yo soy un humilde primerizo que lo que he hecho es aprovechar el COVID para volcar en un libro pues lo que he ido aprendiendo, lo que he ido oyendo. Yo soy bueno escuchando y me he pegado... ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro. A ver, he intervenido en obras conjuntas y tal, y he coordinado alguna obra y tal, pero... y he escrito muchas actas, muchísimas actas. O sea, que escribo fácil, rápido y con pretensión de que se me entienda. Pues César, no está nada mal debutar con un libro en Black Valladolid, ¿eh? No está nada mal, ¿verdad? No está nada mal, es un auténtico honor y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento. Además he hecho las ilustraciones, que también me ha hecho recuperar una afición de juventud, con lo cual estoy encantado. Y bueno, como digo, pues es como otros muchos productos de la pandemia, pero la verdad es que hay una buena parte del libro que ya era una realidad, porque estaba escrita porque en el Consejo Regulador, bueno, yo hace como 22 años que recalé en el Consejo Regulador, venía del mundo de las bodegas, del mundo del comercio internacional. Ya sabéis que el vino de Jerez tiene mucho que ver con el comer, con la exportación y con el comercio internacional, y yo he echado los dientes en ese mundo, ¿no? Primero en una bodega que se llama González Vías, luego en otra que se llama Sandeman, en Oporto y en Jerez y tal. Y cuando recalé hace 22 años en el Consejo, pues una obsesión mía era que estos vinos se pudieran entender, pues son vinos distintos, son vinos diferentes. Yo sé que cualquiera que hace vino siempre piensa que los suyos son distintos, pero es que estos tienen, como decía mi padre, un ratito de charla. Estos tienen un ratito de charla. Yo en mi portafolio, cuando era director de exportación de alguna bodega,
tenía muchos productos, tenía vinos de Rioja, tenía vinos de Penedés, tenía cavas, tenía brandis, tenía chinchón, y siempre yo podía dar una explicación. Bueno, ¿usted qué es yo estaba, no sé, en China o en Estados Unidos o en Holanda y la gente me decía, bueno, pues aquí vengo con mis botellas de Rioja. Y la gente decía, bueno, el Rioja, pues mire usted, un vino tinto de calidad y tal. Ah, bien, vale, perfecto, ya sé lo que es. No, mi botella de cava y esto, bueno, pues esto es como el champán, pero de España y tal. No sé, el brandy, pues mire usted, el brandy es Jerez, es parecido al coñac, pero tal. Y el vino es Jerez. ¿Y esto a qué se parece? ¿Qué le digo yo a este señor para que se ubique? Así que, bueno, el Jerez ha tenido siempre esa cosa de ser un vino, como digo, distinto, especial. Y desde que llegué al Consejo Regulador, bueno, creamos una cosa que se llamaba el aula de formación. Yo creo mucho en el enseñar, en que la gente... En este mundo del vino tenemos mucha historia. O sea, tenemos mucha historia en el sentido de... Iba a decir mucho cuento, pero bueno, o sea, muchas películas, muchas películas. Y es verdad que muchas veces tú tienes que apelar a los sentimientos, a las emociones, porque claro, no es solo un producto que bebes, te gusta más o menos, tienes que contar la historia, lo que hay detrás. Pero yo creo que cuando las cosas se conocen y se entienden, te toca más y es más fácil venderlas. Porque yo estaba para vender. Y el vino es un producto emocional. Absolutamente, absolutamente. Pero la emoción y el conocimiento... Mira, había una vez en unas actividades formativas que daba una bodega de Jerez en Estados Unidos, unos cursos, la bodega Lustau, en la que me pidieron que colaborara. Repartían unas camisetas negras, como las del equipo, aquí, tiene que ser todo negro, pues unas camisetas negras, y tenían una leyenda que a mí me encantó y que de alguna forma resume un poco lo que yo decía. It's magic even if you know how it's made. Es mágico aunque sepas cómo se hace. Es decir, que la magia, el misterio, los atractivos puramente, lo que te toca emocionalmente no está reñido con que tú lo entiendas, con que tú sepas lo que es un amontillado, cómo se hace un palo cortado, por qué los Pedro Jiménez son tan dulces. Entonces, bueno, un poco eso es lo que he intentado hacer aquí. Yo tenía unas... voy a ir muy rápido, porque creo que tampoco... Tenemos toda la tarde, amigo. Tenemos toda la tarde. Eso es un peligro, porque yo me enrollo una barbaridad. Pero bueno, a ver, el vino. Es que... Yo, si no te importa, yo me voy a poner en un ladito, porque ¿Ah, sí? el protagonista eres tú, y además yo así lo veo también y disfruto de la charla. Yo solo aquí con tanta gente igual me... Yo creo que ya estás acostumbrado. Tienen cara de buenas personas, o sea que no... Bueno, a ver, hay una cosa que tiene el vino distinto a otros productos, creo yo, y es lo que lo hace fascinante, y es que los vinos, cuando son vinos de verdad, expresan un territorio, expresan cómo es el lugar, cómo es su tierra, cómo es la tierra de la que proceden, el clima, pero también la gente, y las tradiciones y la historia. Y yo creo que Jerez es un ejemplo magnífico de eso, es un ejemplo de cómo en un producto se puede sintetizar lo que es un determinado territorio. El vino es un producto muy especial, es un producto que, bueno, pues es un alimento, pero es uno de esos alimentos que ha acompañado, primero es un alimento elaborado, con lo cual es un alimento que es un producto de la humanidad, no nos lo hemos encontrado colgando de un árbol y nos lo hemos comido, no es un bicho que lo hemos cazado y nos lo hemos comido, sino que es un elemento que es producto del hombre, un producto que tiene 6.000 años, que nació en un determinado sitio, no se sabe muy bien, en torno a Armenia, tal, que luego aparece en el creciente fértil y que llega hasta nosotros. ¿Y por qué el vino ha sido siempre especial? El vino, como digo, es un alimento, el vino y el vinagre. Es curioso porque en las tierras de vino normalmente no le gusta hablar de vinagre. En Jerez estamos muy orgullosos de nuestro vinagre. Bueno, pues el vino y el vinagre son dos productos elaborados que han estado con la humanidad desde tiempos absolutamente remotos. Fue una domesticación de una planta, fue una elaboración de un fruto que además lo hizo duradero. La uva pues se marchita, pero el vino una vez elaborado o el vinagre una vez elaborado, pues podías viajar con ellos, podías comerciar con ellos, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, pues el vino tiene una cosa que es un poquito especial, el vino tiene alcohol, que muchas veces no hablamos del alcohol o lo obviamos, pero el alcohol no es una mala cosa, lo que es malo es abusar de él. Y el hecho de que tuviera alcohol pues lo convierte también en un elemento, al menos en el mundo mediterráneo,
convivencial, un producto que tiene un papel social, un producto que tiene un papel en aquellas cosas que celebramos, en las reuniones familiares, en el convivium de los romanos o en el simposium de los griegos, en cualquier... César, y que hablábamos antes de que esa labor socializadora hace que sean diferentes culturas las que lo asuman de una manera u otra. No es lo mismo cómo celebramos el vino en los países mediterráneos que Escandinavia. Bueno, vamos a ver, los romanos entendían la civilización llegaba hasta donde se hacía vino. Y donde ya no se hacía vino y se bebía cerveza eran los bárbaros. O sea, yo creo que ahí la clavaron. Entonces, para los cerveceros que estén en la audiencia, ahí lo dejo. Entonces, nuestra civilización es la civilización del vino, nos guste o no nos guste. Y tiene mucho... Bueno, y además, no solo eso, el vino nos hacía y nos hace trascender. El vino se lo tomaban pues, los señores fenicios que vinieron a Cádiz hace 3000 años y allí hay unas bodegas fantásticas donde hay betilos, es decir, donde hay una zona ceremonial, porque el vino tiene que ver con trascender, con elevarnos de la condición humana material de todos los días. Y bueno, y la transmutación del vino en sangre de Cristo ha llegado hasta nosotros. Es decir, que el vino son muchas cosas, no es solo un alimento, que también. Y precisamente por eso el vino pues termina haciendo, digamos, el vino es el resultado de una cultura, pero modifica la cultura y crea cultura. Hay una obra muy interesante de una bodeguera jerezana, que además es historiadora, Carmen Borrego Pla, que se llama El Jerez, hacedor de cultura. Y yo creo que no puede estar mejor definido, ¿no? Bueno, últimamente ha habido el vino Jerez es un poquito especial, pero por alguna razón últimamente hay como una efervescencia editorial en torno a los vinos de Jerez. Hay un montón de libros que se van publicando, con lo cual no sé para qué yo he publicado otro libro, no sé qué falta hacía. Esto es como la Biblia del vino de Jerez. Vamos a dejarlo en el Nuevo Testamento, El Nuevo Testamento, porque el Viejo Testamento es una obra de don Manuel María González que se llama Jerez, Xerez, Xerish. Pero bueno, el Nuevo Testamento, no está mal, vamos a dejarlo ahí, que no está mal. Que no está mal. Bueno, lo que quiero decir es que ha habido últimamente muchas publicaciones que van apareciendo, y no solo publicaciones documentales, series en televisión, en las que el vino Jerez es de alguna forma el protagonista. Pero bueno, yo lo que modestamente pretendía aquí era, como ha dicho antes Moisés, una especie de manual. Lo que pasa es que fuera entendible, que fuera entretenido. El vino Jerez es un vino que por venir de donde viene y por ser como es, pues también ha sido un buen protagonista de obras literarias de hace muchísimo tiempo. Y, bueno, por ejemplo, recuerdo La bodega, de Vicente Blasco Ibáñez, o 2 días de septiembre, de Caballero Bonal, es decir, unas obras realmente de literatura absolutamente seria, más que recomendable, en la que el vino de Jerez y el mundo del vino de Jerez, que tiene una serie de componentes muy interesantes, porque tiene todo este mundo, bueno, del vino en sí, pero también de esa confrontación de clases, de una burguesía que progresa, de unas clases trabajadoras, de un entorno muy bonito, no es que yo sea de allí, pero muy atractivo, y también de una confrontación de culturas, porque el vino de Jerez ha sido un vino que siempre se ha exportado, y por tanto hemos tenido siempre unas vinculaciones sobre todo con el mundo anglosajón, pero también con Holanda, con los Países Bajos, con Alemania, con Estados Unidos. Es decir, hay realmente un pozo ahí muy cosmopolita. Y eso lo hace diferente de otros vinos de España. Eso lo hace distinto, y lo hace distinto desde... A ver, hay una cosa muy curiosa con respecto al vino Jerez, y es que, bueno, como digo, yo lo que he pretendido es un poco hacerlo entendible, pero en ese hacerlo entendible, lógicamente yo he tenido que hablar de la viticultura, he tenido que hablar de los procesos de elaboración, he tenido que hablar de muchas cosas que tienen que ver con el vino en sí, pero sobre todo, y por encima de todo, yo he tenido que hablar de cómo son los vinos, son vinos, insisto, distintos. Estos no son blancos o tintos. Bueno, técnicamente hablando son todos blancos porque vienen de uvas blancas, pero tienen un proceso tan especial que al final los sitúan fuera de los parámetros. Hay mucha gente que, desgraciadamente, para la que tú dices, a ver, dime tipos de vino: blanco, tinto, y rosado, espumoso, y ahí se acaba. Bueno, evidentemente eso es como decir que hay... Es que no sé qué decir, que hay gente blanca y gente negra. Y gente... Bueno, mire usted, hay muchas más cosas. Hay una riqueza en el mundo del vino. Lo que pasa es que en el mundo del vino
ha habido, como ha habido en otras muchas facetas de lo humano, un proceso, un vector de progreso, o no tanto, que se llama globalización. El vino se elaboraba de formas muy distintas en muchos sitios, pero al final, a partir del siglo XIX, nuestros vecinos del norte pues han impuesto sus formas de vinificar, incluso en muchos casos sus variedades. Si no fuera porque hay regiones que reivindican sus variedades, aquí todo el mundo hacía Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Shiraz, las variedades francesas. Y las formas de elaborar blancos, tintos, rosados, las de los franceses. Espumoso, la de champán. Entonces, bueno, en ese mundo de la globalización ha habido una serie de regiones. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí había unos vinos, y los hay todavía, hay quien los hace, son maravillosos, son los rancios. Que el nombre no es muy afortunado, pero los vinos son maravillosos, son distintos. Bueno, hay una serie de regiones en el mundo, vinícolas, que somos un poquito como la aldea gala de Asterix, ¿sabes? O sea, que resistimos al invasor. Y nosotros en Jerez, pues mire usted, tenemos 3.000 años de elaboración de vino y hemos desarrollado nuestra forma. Y que vengan los franceses a decirnos que hay que hacer los remontados y los bazuqueos y que hay que barrica nueva y que no sé qué, pues mire usted, eso para otros, para nosotros vamos a seguir haciendo los amontillados y los palos cortados y las manzanillas y tal y cual. Entonces, esa singularidad tiene un precio y es que hay que explicarla. El mensaje no es fácil y bueno, es parte de lo que yo intento. Y esa singularidad pues tiene una serie de factores y un factor fundamental es la historia, como decía al principio. La historia del vino es muy larga, la historia del vino en Jerez es muy larga, estamos muy cerca de Cádiz, que se considera la ciudad más antigua de Occidente, fundada por los fenicios en el año 1000 a.C. Los fenicios un pueblo fascinante, lo que pasa es que su historia la escribieron los que los vencieron. Lo escribieron los romanos y los griegos, entonces nos lo ponen como caníbales y, en fin, una cantidad de cosas. Pero los fenicios fueron el primer pueblo que conectó Oriente y Occidente. En Tiro, en Sidón, en Biblos, en aquellas ciudades-estado, terminaban todas las caravanas que venían de Oriente, desde la India y desde Mesopotamia, y ellos navegaban, cabotaban por todo el Mediterráneo, incluso más allá, se dice que habían llegado incluso a Inglaterra, más allá de las columnas de Hércules, llevando otra serie de productos. Entonces, aquí a España venían a por la plata, venían a por estaño, que era necesario para el bronce, venían a por muchas cosas y traían cosas. Y trajeron una cosa que no se conocía aquí, que era la vitis vinifera. En definitiva, la vid de la que hacemos el vino, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una zona donde se empezaron a plantar y a elaborar cepa y a elaborar vino hace 3.000 años y no hemos parado. No hemos parado. Y luego además una cosa muy curiosa de los vinos que hacemos allí en Jerez o que hemos venido haciendo a lo largo de la historia es que además de hacer vino para beberlo nosotros, que es una magnífica razón para hacer vino, ¿no? Para bebérselo, el vino de Jerez siempre. Pero el vino de Jerez siempre ha estado conectado o relacionado con la exportación. Es un vino viajero, un vino que siempre desde época romana ha viajado. Claro, si un producto se exporta es porque algo bueno debe de tener. Pero si un producto se exporta, tiene que ser duradero. Ha habido una obsesión en Jerez siempre, en la gente que hacía vino en Jerez, desde las épocas más remotas, que era hacer vinos que duraran. Vinos que pudieran resistir 3 meses, 4 meses de travesía y que estuvieran bebibles. Y bueno, en la comida hablábamos antes de algunos y estábamos comentando, por ejemplo, cómo los romanos pues, le añadían resina, le añadían aceite, miel, alguna serie de elementos para poder hacer que los vinos viajaran. Bueno, en nuestro caso, la solución nos la dieron precisamente gente que no bebe vino, los musulmanes. La Baja Andalucía, donde está Jerez, fue parte del mundo musulmán 500 años. Fueron 500 años que cuanto más sabemos de ellos, más orgullosos estamos de ellos. Y bueno, parece mentira que se hayan, en fin, que luego no hayan, pero fueron 500 años realmente de un despegue cultural impresionante. Y la mayoría de esos 500 años, quitando el periodo almohade y almorávide, que eran de mucha ortodoxia, hubo una coexistencia muy pacífica y muy fructífera entre las 3 religiones del libro, los musulmanes, pero también los judíos y los cristianos. Es decir, que el vino siguió presente. El vino siguió presente, tan presente que los cristianos y los judíos hicieron uso de una invención árabe, como es la destilación. Fueron los árabes los que introdujeron las técnicas de destilación en Europa y fue por ahí. Alcohol es una palabra de origen árabe, alambique es una palabra de origen árabe. Bueno, pues nos dieron la solución.
la solución para nuestros vinos, que eran viajeros, era ni más ni menos que añadirle un poquito de alcohol, estabilizarlo, como decimos nosotros, abrigar los vinos para que pudieran viajar, ¿no? Entonces, ese fue un elemento en el desarrollo de los vinos de Jerez, vinos de exportación, que fue fundamental y empezó a definir cómo los hacemos, ¿eh? Pues ya sabéis que los vinos de Jerez son vinos fortificados, vinos donde se añade un poco de alcohol durante un momento del proceso de elaboración. César, bueno, estamos viendo las caras. Aquí es maravilloso escucharle. Luego vamos a pasar nota, o sea, luego vamos a preguntar, ¿eh? O sea, vayan... Pero yo esto es lo que me sé, no hacerme más preguntas fuera de esto porque ya... En base a lo que ha dicho César, luego preguntamos. ¿Se convertía ya con los fenicios el vino en moneda de cambio comercial o tuvo que esperar tiempo? Porque luego hablaremos de esa ruta de la seda, que no era de la seda, era de las especias españolas ya con el Imperio Español. En ese periodo, ¿vieron los fenicios que ya era algo exportable? Los fenicios no tanto. Nosotros tenemos referencia que el vino que se hacía en aquella zona empieza a exportarse de una forma importante ya en la época romana. Los fenicios llegaron en el año 1000, los romanos llegaron pues, bastante más tarde, en el siglo II, III, es cuando ya realmente en la Bética pues, están muy asentados. Y ya hay referencia. Bueno, Lucio Moderato Columela, que es se considera el primer ingeniero agrícola de la historia, escribió una obra voluminosa que se llama De Re Rústica y tiene varios libros dedicados al vino. Era de Cádiz, como dicen los de Cádiz, era de Caicai. De Caicai. Y tenía viñedos en la zona de Céret, que era la antigua Jerez. Bueno, la zona de Jerez, porque Jerez realmente nace con los musulmanes como localidad. Y a partir de ahí sí hay una gran exportación de vino, del vinum ceretense, porque el vino, como el aceite, pues las ánforas eran de un solo uso. Y cuando se hacían se grababan con qué era el producto que llevaba y estos eran vinos ceretenses. Y a partir de ahí sí, con los fenicios quizás no tanto. Los fenicios traen el cultivo de la vid, pero no tenemos constancia de que luego hubiera... Ellos lo que se llevaban era plata, fundamentalmente plata, era la tierra del rey Argantonio, de los tartesos y todo esto. Pero bueno, otro aspecto interesante que tiene que ver con lo que tú me has dicho es la ubicación que tiene Jerez. Y es que Jerez está situado en una zona, desde un punto de vista geoestratégico, muy interesante, porque durante un buen montón de tiempo estuvimos en el ombligo del mundo. Porque cuando se descubre América, bueno, ya sabéis que a partir de 1492 se establece un comercio estable con América. Ese comercio, como era un comercio reglamentado por el rey, tenía que partir y salir, o sea, y llegar a la casa de contratación, que inicialmente estaba en Sevilla, luego por el calado del río, porque se colmata y ya la flota no llegaba, se establece en Cádiz, en cualquier caso muy cerca de nuestra zona, con lo cual nosotros éramos los suministradores naturales de vino para las expediciones. Y el vino, no sé si ustedes lo saben, pero el vino siempre ha sido un elemento fundamental en el avituallamiento de cualquier expedición marítima. Bueno, tan es así, hay una anécdota que comentábamos durante la comida que, bueno, es interesante y que además, bueno, está muy documentada. Magallanes, que salió hace 503 años de Sanlúcar de Barrameda para dar... Los sevillanos dicen que salió de Sevilla, pero realmente salió de Sanlúcar. Salió de Sanlúcar. De hecho, fue en Sanlúcar donde se habituallaron las 5 naves porque no había calado suficiente ya en el puerto de Sevilla. Estuvieron meses. Bueno, pues Magallanes... Bueno, los patrocinadores, Haro y el rey y todo, pues digamos, el producto en el que más dinero gastaron, y eso hay una contabilidad en el archivo de India, fue vino de Jerez. Más que en ninguna otra cosa, más que en munición, más que en nada. Para los navegantes, sin saber... Además, ¿cuánto iba a durar la travesía? Es que había una cosa muy interesante. La marinería española, durante toda esa época, cada marinero tenía derecho a un azumbre diario de vino. Como una dieta, vamos. Un azumbre son 2,3 litros. Con moderación. Como me dijo alguna vez uno, yo le contaba esto y le digo, ¿qué te parece? Y me dice, poco vino. Bueno, pues un azumbre diario. Había una restricción que no era menor y es que no te lo podía tomar de golpe. Te lo tenía que tomar en 4 cuartillos. Pero imaginaos una tripulación que era casi 250 hombres, más los que luego se montaron en Canarias, que no sabían lo que iban a tardar.
Con lo cual, Claro. y luego además el vino tenía una gran ventaja en el avituallamiento de un buque. Primero, era infinitamente mejor que el agua, pero no porque estuviera más bueno, sino porque no se corrompía. El agua se corrompía. Durante casi toda la historia del vino, de 6.000 años hasta hace 200, el vino nunca se ha bebido puro, o rara vez se había bebido puro. Se ve siempre mezclado con agua, que a nosotros nos parece una aberración, pero siempre ha sido así, porque una de las funciones del vino y del vinagre era hacer bebible el agua, por el poder antiséptico que tiene el vino, ¿no? Bueno, pues el caso es que en las naves era mucho más lógico llevar vino que llevar agua, porque además también actuaba como lastre en las naves. Entonces la marinería iba consumiendo y las botas como le llamamos nosotros, las barricas, ¿no? Las barricas, conforme se vaciaban, se rellenaban con agua de mar, con lo cual el barco siempre tenía el mismo peso, el lastre era el mismo y por tanto se podía navegar adecuadamente, ¿no? Entonces, estar cerca de una serie de puertos tan importantes como estos fue muy importante para nosotros. Luego, de todas maneras, la expansión grande del vino de Jerez no es tanto hacia las Américas también, pero sobre todo es una expansión hacia el norte. De Europa. Al norte de Europa, sobre todo hacia Inglaterra. Inglaterra ha sido históricamente el gran mercado de los vinos de Jerez. De hecho, hay teorías, pero no están realmente absolutamente verificadas. Sí está verificado que a partir del 1400 ya había bastantes comerciantes ingleses en Jerez y en la zona, y en Sanlúcar, porque bueno, había ingleses, bretones, genoveses, había de muchos sitios. Pero los ingleses concretamente debían de ser una colonia de comerciantes bastante... De hecho, es tan antiguo el comercio con las Islas Británicas que el vino de Jerez en el mundo angloparlante, realmente en el mundo no hispanoparlante, no se llama Jerez. Como probablemente sabéis, se llama Sherry. Bueno, pues Sherry no es ni más ni menos que una pequeña evolución del nombre árabe de la ciudad de Jerez. Jerez se llamó durante 500 años Sherish. Entonces, los ingleses, el comercio con Inglaterra es tan antiguo que los ingleses siguieron hablando Sherry Wines, los vinos de Sherish. Y bueno, esa es la razón de que se llame Sherry. Y la Casa Británica, la Casa Real Británica, Sí, ahora tan de moda, la Casa Real Británica ha sido uno de los principales consumidores del vino de Jerez, ¿no? Sí, y y lo siguen siendo, porque Inglaterra sigue siendo nuestro gran mercado, ¿no? Y de hecho hay muchas relaciones, hay muchísimos nombres en el negocio del vino de Jerez que son ingleses. Osborne es Osborne. Garvey es Garvey, Williams & Humbert, Sandeman, Harveys, Wisdom and Water, González Bayas, en fin, todos esos son nombres ingleses, ¿no? Terry, que es irlandés, muchísimos, ¿no? Pero hay un momento, aunque había un tráfico con Inglaterra contrastado y documentado, hay un momento muy curioso. Lo que de verdad pone al vino de Jerez de moda en Inglaterra son épocas en las que casi todos estos vinos históricos eran vinos fortificados, el Oporto, el Madeira, el Marsala, pero el Jerez era uno de ellos, competía con los... Pero cuando de verdad se pone de moda es cuando en el año 1587 Francis Drake, el famoso... Esto yo cuando lo explico en Inglaterra digo Admiral Drake. Cuando lo explico aquí el pirata Drake. El pirata Drake. Pero bueno, él era un corsario que trabajaba bajo bandera británica. El más famoso de los piratas. El más famoso, él y Martin Furbisher, una serie de corsarios. Una de las cosas que hicieron fue saquear el puerto de Cádiz en ese año, en el 1587. Lo saquearon porque la flota residía allí. La flota era, todo eso era época Armada Invencible y todo ese tipo. Bueno, atacan la flota, saquean el puerto de Cádiz y ya de camino pues se llevan 3.000 pipas de vino, equivalente a las botas de aquella época, de vino de Jerez, que estaba allí listo para venta en varios sitios, ¿no? Bueno, se lo llevan. Y en aquella época el señor Drake debía estar, no sé si estaría haciendo campaña o algo con la reina, pero el caso es que una buena parte de ese botín lo reparte entre las tabernas gratuitamente en Londres, ¿no? Y eso hace del vino de Jerez, que ya estaba presente, era un producto muy elitista, pues un producto mucho más... Lo populariza. Y a partir de entonces pero ya a partir de entonces pasaron por caja. O sea, a partir de entonces volvieron, pero evidentemente estábamos preparados.
Bueno, hay de todas maneras un momento en esa historia tan larga cuando realmente, porque claro, siempre cuando se habla de la historia de una determinada zona vinícola, la pregunta es cómo eran esos vinos, ¿no? Cómo era el vino de los romanos, cómo era el vino en la época musulmana, bueno, en la época del Al-Ándalus, cómo era el vino. Y bueno, la verdad es que hasta el siglo XVIII los vinos que hacíamos allí eran bastante distintos, eran fortificados, pero eran vinos del año. Porque en casi todas las regiones vinícolas hay una cosa, y eso me temo que sigue siendo así, ¿no? Hay siempre un equilibrio entre los agrícolas, los viticultores, la gente que cultiva la tierra, y los comercializadores, ¿no? Bueno, hay muchos lugares donde se ha integrado eso y bueno, hay bodegas que evidentemente tienen sus viñas, hay una integración vertical, pero la verdad es que al final en casi todos lados siguen siendo, en aquella época, hasta el siglo XVIII, el control en ese equilibrio en Jerez, y yo creo que en otros muchos sitios, lo tenían los cosecheros, que eran los que tenían sus viñas, recogían su uva y hacían su vino, pero su vino joven. Y luego estaban lo que se llamaban los extractores, que eran los que comercializaban. Los señores que tenían contactos en Inglaterra, en los Países Bajos, en Alemania, y comercializaban. ¿Qué pasa? Que hasta el final del siglo XVIII todavía estamos, al menos allí en Andalucía, no había llegado todavía, digamos, estamos todavía en el antiguo régimen, ¿no? Y los que controlaban realmente todo eran los gremios. Los gremios eran la gran articulación industrial de las distintas actividades. Y había un gremio que era el gremio de vinateros, el gremio vinatero, que era el que controlaba realmente. Y tenía reglas y una de las reglas que tenía era que el vino se lo vendían a los extractores lo exportaban, pero los extractores los tenían que vender lo que se llama en derechura. En derechura significa que tenían que vender el vino dentro del año agrícola. Es decir, cuando llegara la siguiente vendimia, ya tenían que haber vendido el vino. No podían almacenar. Por tanto, no podían envejecer. ¿Y pertenecía a familias? Había de todo. Hay, locales, pero con conexiones con Inglaterra o con conexiones con... Pero claro, esos extractores estaban cabreadísimos, porque es que al final estaban en las manos de los cosecheros. Total, que empezó un pleito larguísimo en el que, entre otras cosas, empezaron a cambiar las reglas y lograron finalmente que desapareciera el gremio. Hubo una gran liberalización del comercio. A partir de entonces, los extractores, es decir, los que exportaban, podían almacenar los vinos. Entonces, ¿qué le pasa a los vinos si tú los envejeces? Que son más estables. Entonces, si son más estables, ya la necesidad de abrigarlos con alcohol no es tan grande. Entonces, se dieron cuenta que distintos niveles de alcohol, distintos niveles de fortificación, producía vinos diferentes. Unos vinos eran más pálidos, otros vinos eran más oxidados. Luego, además, como no tenían que venderlo todo, podían quedarse una parte del vino, llegaba el del año siguiente, lo mezclaban, vendían el más viejo y nació una cosa muy jerezana que es el sistema de soleras. No sé si habéis oído hablar del sistema de criaderas y soleras. Bueno, aparece ahí. También aparece lo que se llama la crianza biológica, que luego mencionaré un poquito. En fin, el Jerez que hoy conocemos, los tipos de vino de Jerez que hoy conocemos, el fino, la manzanilla, el amontillado, el oloroso, aparecen a finales del siglo XVIII. Entonces, bueno, pues es por una serie de circunstancias. Así que realmente es importante conocer la historia para entender la singularidad de estos vinos. Pero bueno, la singularidad no lo da solamente la historia, la da también la naturaleza. Antes de entrar en la naturaleza, si te parece, es apasionante escucharle, porque además es una clase, como decía antes, de historia y de conocimiento del vino. Si te parece, no sé si no salimos del guión, pero hablábamos de la globalización. Estábamos en la época de Magallanes y te hacía ese comentario. La ruta de la seda que se impone con los países, o sea, con China, con esa ruta de la seda que conocemos, también existe en el vino. También existe. Lo que pasa que verás, el vino empieza a hacerse en América mucho más tarde. Lógicamente lo llevamos nosotros, pues llevamos la vitis vinífera para allá y aunque allí había algunos tipos de vitis, pues realmente... y la ruta de la seda tiene mucho más que ver, o sea, la ruta de la seda hispana, que no es la ruta de la seda continental a través de Asia, sino la que viene con el galeón de Manila hasta Acapulco, luego Nueva España, Veracruz, España, es una ruta de retorno. Y que era cuando el Imperio Español era el más grande del mundo.
Por encima de China. Por supuesto que sí. De hecho, hablamos antes de un documental muy interesante de López Linares, ¿no? España, la primera globalización, que recomiendo a todo el mundo. Pero fíjate que a nosotros nos quedó un algo de eso, porque sabéis que en Jerez hacemos muchas cosas, no solamente el vino, hacemos brandy, hacemos vinos de mesa, hacemos muchas cosas. Yo vengo aquí a hablar de lo que conocemos el sherry o el vino de Jerez, pero ahí se hacen más cosas. Y hacemos mucho brandy. Y todavía hoy el principal mercado de brandy de Jerez, que vendemos cantidades impresionantes, es Filipinas. Porque quedaba un poco pozo de la época del imperio y unas vinculaciones, aunque Filipinas es una de esas colonias que luego los americanos nos machacaron culturalmente, pero ha quedado una de las pocas cosas españolas. Tú a cualquier filipino le preguntas por fundador y sabe lo que es. ¿Eh? Y donde tú quisiste comprarte un mantón de Manila. Yo me quise comprar un mantón de Manila porque yo era un cateto, llegué allí y pedí un mantón de Manila. No, mire usted, los mantones de Manila no son de Manila, son chinos. Lo que pasa es que eran las mercancías chinas las que iban en el galeón de Manila, ¿no? Pero bueno, esas son anécdotas. Hablaba de la naturaleza, ¿no? Sí, a ver, al final la singularidad de cualquier producto y la singularidad en la que se asienta pues ese carácter diferenciado de los vinos de Jerez tiene que ver con la historia, pero tiene que ver con la naturaleza. Estamos en una zona, en un rinconcito. Bueno, yo siempre, a ver, esto sorprende mucho a la gente. Jerez es una denominación pequeñita, ¿eh? Nosotros tenemos solo 7.000 hectáreas de viñedo y además no hemos tenido mucho más. Ha habido veces que ha subido, ha bajado, pero. Nadie lo diría, por todo lo que movéis. Pero, a ver, la notoriedad muchas veces no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese rinconcito en el que nosotros estamos hay un tipo de tierra muy especial y hay un tipo y hay una forma de cultivar el viñedo y hay unas variedades de viñedo que son también un poquito especiales, son variedades locales, son todas blancas. Siempre el inicio de hacer un vino Jerez siempre es hacer un vino blanco, de unas variedades que tenemos allí, de la Palomino, de la Moscatel, de la Pedro Jiménez. Ahora es curioso, porque ahora estamos recuperando variedades prefiloxéricas, porque con esto del cambio climático nos estamos dando cuenta que estamos en una zona fronteriza. Ya sabéis que el vino se hace en los dos hemisferios, pero a partir de una franja, una serie paralelo entre el 20 y el 30, en la que pues realmente si hay un calentamiento global, esa franja va para arriba. Y ahora hacen vinos en Inglaterra y nosotros estamos la de abajo. Entonces tenemos que ir buscando algunas variedades que aguanten el cambio climático. Pero en todo caso, como digo, la naturaleza es muy importante y dentro de la naturaleza, bueno, el clima, por supuesto, este clima cambiante. Comentábamos una cosa también que la gente no suele saber. Aquí llueve bastante, ¿verdad? Aquí tenéis muchos días de lluvia. Vale. ¿No mucho? ¿No llueve mucho? No, digo, no, la gente siempre dice, si está más al norte allí lloverá más. Bueno, aquí llueven unos 400 litros por metro cuadrado al año, más o menos. En Jerez llueven 620. Es decir, en Jerez llueve un montón. Solo que en menos días. Menos días, ¿eh? Bueno, en la provincia de Cádiz está el pueblo donde más llueve de España, no sé si lo sabéis, que es un pueblo que se llama Grazalema. Pero llueve muy pocos días, pero llueve a manta, es una cosa impresionante. Bueno, esa climatología es un poco complicada, porque en Jerez no regamos las viñas, está prohibido regar. Está prohibido regar, es una tradición. Entonces la planta vive del agua que reciba. Y claro, nos cae mucha agua, pero nos cae en invierno. Y la planta brota en marzo. Y la savia discurre, y las flores, las hojas, todo crece. La planta está activa de marzo a septiembre, octubre. Justo cuando no llueve, vaya por Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que tenemos un tipo de tierra que es milagrosa. Un tipo de tierra que se llama la albariza. Albariza significa caliza blanca, que es un milagro de la naturaleza. Es un tipo de tierra que está formado por la sedimentación durante miles y miles de años de estructuras calcáreas del mar que cubría todo el sur de la península ibérica, cuando todavía las plataformas continentales europeas y africanas no se habían acercado suficientemente y todo el sur de la península, bueno, toda la provincia de Cádiz estaba sumergida. Entonces, ¿qué pasa? Que había cantidad de microorganismos, corolarios, algas diatomea, radiolarios, conchas de distintos moluscos. Claro, se iban muriendo, iban cayendo.
iban sedimentando. Entonces, y eso es la albariza, es un montón, si se mira con el microscopio, son un montón de estructuras tubulares, como unas microesponjas, de tal manera que cuando llueve, nosotros hacemos, no sé si lo veis en esa foto, esa es una viña en invierno, nosotros cuando terminamos la vendimia y antes de podar, lo que hacemos como, no sé si veis unas barreritas que hay, se forman unas bañeritas, ¿no? Vamos moviendo el terreno, ¿para qué? Para que cuando llueva se estanque el agua, no corra colina abajo y entonces drene y la chupe la albariza. Pues la albariza, ya digo, es como una esponja, un trozo de albariza, aunque sea la roca madre a 4 o 5 metros, lo metes en un cubo de agua y hace... es un bizcocho. Solamente allí lo vemos. ¿Ese tipo de Bueno, tierra? ese tipo de tierra hay... Mira, en Champagne tienen un tipo de tierra parecida y en algunos otros sitios. A ver, no, esto no es único, pero es una cosa fantástica. Entonces, ¿qué pasa? Que la lluvia que cae, hombre, nosotros la ayudamos con eso, se llama la serpia. Las serpias son esas barreritas que se forman, pues drena y ahí se queda el agua. Y desde marzo hasta octubre, que prácticamente no cae agua, no importa, porque las raíces de la planta están suministrando, se están hidratando del agua que ha retenido la tierra albariza. En fin, es una viticultura muy adaptada, como digo, con una serie de varietales muy específicos, que se está enfrentando hoy en día al reto del cambio climático, que no es menor, pero que bueno, que aprendiendo lo que o aplicando las nuevas conocimientos con el acumulado de muchísimo tiempo, pues la verdad es que nos permite capear de alguna forma el temporal. ¿Te parece que vayamos a alguna pregunta? Venga, Seguro. perfecto, yo ¿Sí? encantado. Es que es maravilloso escucharme. ¿Tienen alguna pregunta ustedes por qué hacer? Que no sea, ¿puedo poner Coca-Cola al vino? Que no sé, he visto que aquí hay un nivel, aquí hay un nivel. Sí que tenemos una pregunta desde Estados Unidos. Pues nada, adelante. No es Joe Biden. Yo creo que no se acuerda lo que es el vino, sí, hombre. Tenemos un acuerdo con la Universidad de Michigan. Por primera vez Black Valladolid tiene un acuerdo con una gran institución como es la Universidad de Michigan. Y lo que hace que además este festival, en su segunda edición, que tú pensabas que lleva más, no, lleva 2 ediciones, pues es el primer festival literario que tiene acuerdos con instituciones importantes. También colabora con nosotros de una manera muy fuerte, y lo vimos ayer también, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, pero en este caso internacional. Y creo que nos han dejado, ¿verdad, compañeros?, una o dos preguntas algunos de sus alumnos de la universidad. ¿Qué marca o tipo de vino asociaría con los géneros literarios como la poesía, el drama, la fantasía, etcétera? ¿Qué tipo de vino, y en este caso de Jerez, asociaríamos con la literatura, la poesía? Pues, a ver, no es fácil, ¿eh? No, es pregunta de quesito. Pero voy a salirme, yo tengo una habilidad para salirme por la tangente, pero no, hay una cosa que hacemos muchas veces en Jerez, que es dar catas maridadas pues con distintos alimentos y con distintos palos del flamenco. Entonces, porque los palos del flamenco, como los géneros literarios, pues tienen su cosa, ¿no? Y entonces, pues no sé, algunos géneros literarios podrían asimilarse a una alegría, que es un palo del flamenco, pues eso, como su nombre indica, muy alegre. Otras, pues auténticas tragedias, son una soleá por derecho. Otra, pues no sé, a lo mejor el género, bueno, todo lo que sea el realismo mágico, pues podría ser algo parecido a unos tientos por tango, en fin. Hay muchos palos del flamenco que cada uno tiene su... Y nosotros, pues por ejemplo, un vino alegre, luminoso, radiante, salino, siempre lo identificamos con una alegría, que es un toque marinero, un fino, por ejemplo. El vino nace, el flamenco se populariza en las tabernas, claro, que es donde luego, la historia es de desamor, si nosotros tenemos que enfrentarnos a una tragedia, en una cosa honda y profunda, un oloroso, un vino oloroso.
Si estamos con cine así un poquito, con una obra un poco de género, en fin, black, Sí. Amontillado. Amontillado, ¿no? Amontillado. Y este vino tan especial que hemos tomado en la sobremesa, que era un... Pedro Jiménez. Es Pedro Jiménez. Pedro Jiménez. Que es dulce, que es... Sí, hombre, el Pedro Jiménez es un fin de fiesta. El Pedro Jiménez es como una bulería de Jerez, ¿no? Es mucho más alegre, más, en fin, para compartir y para terminar cualquier reunión, ¿no? Y, por ejemplo, ya que hemos hablado de estas historias, que es que a mí me apasionan, estas historias de mercantiles, ¿no? De barcos de la época, pues luchando contra la armada. Una novela de aventuras ambientada en el mar y en estas batallas contra Sir Francis Drake. ¿Qué tipo de vino Ahí para disfrutar de la aventura? Ahí lo primero tiene que ser un vino, como decimos ahí, un vino gordo. Un vino gordo significa un vino asentado, un vino viejo, que tenga pozo, porque tiene que ser un vino que dure, tiene que ser un vino. Hay unos vinos que además forman parte de esa tradición, allí llamamos los vinos mareados, o los vinos de ida y vuelta, que son los vinos... A ver, es que el vino de Jerez, ese vino viajero, hay un tipo de vino que se llama, le llaman el East India. Hay muchos tipos de vino en Jerez que tienen nombres ingleses. El Pale Dry, el Pale Cream, el Medium, el East India, el Brown, que son vinos de nuestra tradición más británica. Los ingleses eran muy curiosos. En Jerez gustan los vinos secos. A nosotros nos gustan los vinos secos. Yo muchas veces en Jerez tengo que explicar que los vinos de Jerez pueden ser dulces también. Pues a la gente le gustan los vinos secos. Pero en cambio el gusto inglés es fundamentalmente dulce. Entonces era muy típico que, y además en el siglo XIX, los vinos eran casi un negocio de traje a medida. Allí llegaba el inglés y decía, no, oye, pues a ver, me gustan tus vinos y tal. Y decía, mira, pues le daba a probar un oloroso y decía, pues qué rico está esto. Pues está un poquito seco, Tranquilo, está un poquito Pedro Jiménez. ¿Y ahora qué? ¿Cómo está? De lujo. Está buenísimo. Y dice, pero lo veo un poquito oscuro. Y dice, problema, echaba un poquito de fino, ¿y ahora qué? Perfecto. Entonces, de hecho, en las bodegas antiguamente había un sitio, que era como el centro neurálgico de la botella, que era el cuarto de muestra, donde se guardaban las referencias del vino que tenía cada cliente. Luego eso, evidentemente, ha ido cambiando, las bodegas han desarrollado sus marcas, y entonces había un tipo de vino que eran los vinos de ida y vuelta, que se valoraban muchísimo, vinos que habían pasado el Ecuador. De vinos que se habían utilizado, que habían ido de lastre en expediciones, que habían ido pues, a Sudáfrica, o habían ido a Sudamérica, donde fuera, y si habían pasado el Ecuador y volvían, luego digamos, el precio se había multiplicado por 10, porque las condiciones microclimáticas en el fondo del esto y el vaivén, pues de hecho hay el logo, el moto, la leyenda del gremio de Sanlúcar, este era el de Sanlúcar, decía, moviendo enriquece. O sea, que las cosas cuando se mueven, cuando se comercian, pues se enriquecen, ¿no? Y valen más. Así que sería un vino de esto, un East India, que viene a ser una especie de oloroso dulce. Ese sería el vino protagonista de ese tipo de novelas. De las aventuras. Hay otro tema que te quería comentar, que nos has explicado y nos hemos quedado fascinados, que es el del lenguaje técnico que tiene asociado Jerez, en los vinos de Jerez, técnico, a ese emplazamiento marítimo, ¿no? Sí, que se sigue utilizando. Técnico y no técnico. Es decir, el vino de Jerez, y a ver, el vino en general, yo pasa que hablo de lo que conozco. El vino de Jerez, como decía al principio, es un hacedor de cultura, es un resultado de la cultura, pero es también un tractor cultural. Y en ese sentido, bueno, pues ha creado oficios, ha creado instrumentos, Exacto. ha creado un lenguaje. Y es un lenguaje muy curioso. Por ejemplo, en el lenguaje del vino de Jerez, yo en el libro tengo un glosario que son del orden de, creo que son 400 palabras, directamente relacionadas con algunas son exclusivamente del vino de Jerez, otras son que tienen un sentido distinto en Jerez al general que conocemos. Y que han permanecido a lo largo de... Bueno, sí, de los años. allí las entiende todo el mundo. Por ejemplo, hay muchas palabras que vienen del mundo de la navegación. Por ejemplo, en una bodega,
que ya sabéis que las bodegas de Jerez también tienen una arquitectura especial, una arquitectura muy generosa en espacio, para crear una enorme cámara de aire que nos permita tener unas condiciones microclimáticas estables, con ventanas muy altas para aprovechar los vientos de poniente que traen humedad, en fin, tiene una arquitectura muy especial. Bueno, allí nunca hablamos de techo, hablamos de cubiertas. Como en los barcos. Como en un barco. La nave es una nave. Se llama nave. Y el centro es la crujía, como en un barco. El hueco que hay entre las botas, pues sabéis que disponemos las botas de lo que se llaman andanas, como en un barco, una andanada es la andana de cañones, ¿no? Pero es que además los huecos que hay en las andanas, entre bota y bota, se llama una tronera, que es lo mismo, es la ventanita para sacar el... Entonces hay muchos términos tomados del mundo del mar. Hay muchos términos, bueno, que son invenciones que además hablan del conocimiento del lenguaje que tenían esta gente y de lo bien que saben describir las cosas. La verdad es que hay unas palabras que a mí me fascinan. Por ejemplo, es muy típico en las viñas construir una especie de estructura como si fuera un palafito, eso se llama un vienteveo. Vienteveo. O por ejemplo, el instrumento con el que tomamos las muestras de una bota, a la bota solo se accede por el bojo, que es la parte de arriba donde tiene un agujero, y entonces el instrumento con el que sacamos las muestras no es la pipeta de cristal que se utiliza en todos lados, sino que utilizamos una cosa que se llama la venencia. ¿Qué es este? La venencia es un instrumento tan característico de Jerez. 1 metro y pico, tiene un cubilete, tiene un vástago flexible, antiguamente se hacía de barba de ballena, ahora se hace de fibra, pero bueno, casi mejor, y un gancho para que no se te vaya para adentro, y entonces te permite tomar la muestra con la cazoleta del final, te permite tomar una muestra del centro de la bota. La bota generalmente arriba tiene el velo de flor, abajo tiene un sedimento, entonces lo tomas de aquí donde está el vino limpio. Pero es que además cuando lo escancias, si eres un venenciador hábil, pues lo hace desde 1 metro y pico, el vino rompe en la copa y el catador puede, digamos, apreciar todas las caras, puede catar mucho mejor. Y se llama venencia porque ese instrumento es esencial para tomar una muestra y que el comprador y el vendedor de una partida de vino lleguen a una avenencia sobre el precio del vino, ¿no? Hay otra, bueno, es que son tantas. Mira, una bota, que es una maravilla, ¿no? O sea, una barrica es una de las grandes invenciones del diseño. Eso y el palillo de la ropa que hemos visto arriba antes, eso es insuperable. O sea, eso no hay forma. O sea, si lo cambia, lo fastidia. Nos fastidia. Lo fastidia, ¿no? Bueno, pues una bota es fantástica porque es un contenedor de envejecimiento, pero también de transporte, porque se puede rodar. Entonces, hay dos formas de transportar una bota, de mover una bota de un sitio para otro. Una es al ruedo y otra, y esa a mí me encanta, es ponerla de pie y llevarla al andaniño. Exactamente. Eso se llama llevarla al andaniño, que es como cuando uno enseña a andar a un niño, ¿no? Esto se llama al andaniño. Luego hay palabras que están tomadas del árabe, por supuesto, un almizcate, las bodegas nunca pueden estar juntas, tienen que estar un poquito separadas, tiene que haber un pasillito, aunque sea 1 metro, 1,5 metros, para que tengan ventanas y se airen. Y ese espacio se llama el almizcate. Almijar. El almijar es el lugar donde se solea la uva delante de la viña. No sé, el alambique nuestro, que es árabe, sí, también, claro. Nosotros le llamamos alquitara. Otras son del inglés. Hay muchas palabras del inglés y algunas muy divertidas, ¿no? Porque Peter Simmons, ¿no? Bueno, Peter Simmons, eso es Pedro Jiménez, el Peter Simmons, eso es alemán. Pero es que hay muchos nombres también que nosotros hemos ido españolizando o ajerezando, como Osborne y todo eso. Pero ya hablaba de unos amigos que tengo allí en Jerez que son los oneales, son los O'Neill. Oneales. Y hay otros que son los Harrison. Y cuando allí en Jerez, pues la gente, los niños nos poníamos, ahora menos, porque ahora en fin, la farmacopea ha avanzado. Pero a mí cuando me resfriaba me daban un candié. Un candié. Candié es vino dulce, una yema de huevo, muy batido, y para adentro. ¿Y eso eso era lo que los ingleses llamaban un candy egg. Un huevo caliente. Dulce. Un candié. Un huevo dulce, vamos. Y los ingleses cuando se emborrachaban
iban echando, eso lo había oído también, chiribita, ¿no? ¿Había oído va echando chiribita? Sherry bitter. Es una mezcla, una especie de rebujito que se bebía en el siglo XIX, que era vino de Jerez con soda, con agua soda, con burbujitas. Entonces cuando te pasaba iban echando chiribitas. En fin, es una, ahora los ingleses una hacen, riqueza. ahora los ingleses hacen balconing, que es más peligroso. Es distinto, ¿no? Entonces, bonito, bueno, pues bonito. es una Bueno, y todo esto lo encontramos en este libro, claro. Sí, me temo que sí, que se me ha salido un poquito vamos, pero libro gordo de petete, pero... Qué maravilloso. Bueno. Además, con unas preciosas ilustraciones, que hemos visto algunos cuadros, aquí algunas fotos. Hay unas fotos preciosas. Este libro, que es un manual de historia y de conocimiento. Yo creo que amamos un poquito más el vino de Jerez ahora, ¿verdad? Después de la explicación de César. Y que pueden encontrar aquí. ¿Le va a firmar a alguno que compre el libro? Sí, claro, porque esto es un lujo tenerlo. Los vinos de Jerez se dice que son vinos generosos. Entonces, si yo no le dedico tiempo a la gente, imagínate. César, para finalizar, no sé si hay alguna pregunta de aquí. No les voy a preguntar por las lecciones de historia, ¿no? Pero ¿hay alguna pregunta que quieran hacerle al maestro César Saldaña en torno al vino de Jerez o no? O del vino en general. Se cortan, ¿eh? Es un público muy educado. Ya veo, ya. Un público muy educado. Bueno, pues le voy a hacer yo la última para finalizar. ¿Sigues aprendiendo después de cuántos años ya al frente del mundo? Bueno, en el Consejo 22 y 15 antes vendiendo vino por el mundo, o sea, 37 años ya. ¿Y sigues aprendiendo del vino y del vino de Jerez o ya está todo dicho? No está todo dicho porque el vino en general y el vino de Jerez es un fenómeno vivo que, bueno, lo que tenemos que hacer es que estos 3000 años no acaben, que siga proyectándose hacia el futuro, y proyectarse hacia el futuro es ir evolucionando, pero sabiendo todo lo que hemos construido, conociéndolo bien, que es importante conocer el pasado para proyectarse al futuro, y yo pues soy un modesto aprendiz, yo como digo, escucho muy bien. Y ahora cuando, por ejemplo, vas a estas conferencias por todo el planeta, sigues siendo embajador del vino de Jerez y comercial del vino de Jerez, en este caso, no yendo puerta por puerta, pero ¿cuál es la respuesta de países como Estados Unidos, cualquiera de los estados, que cada uno es un país diferente, cuando vienes a hablarle de un vino de un pueblecito de España que no saben ni situar en el mapa? Bueno, el vino de Jerez primero tiene ya una trayectoria, con lo cual la gente muchas veces no le coge de nuevo. Y luego tiene otra cosa. He hablado de la enorme carácter diferencial, esa singularidad, esa identidad tan marcada. Pero el vino de Jerez tiene otra cosa que es, yo creo que es una... A ver, como todo en esta vida tiene sus pros y sus contras, es una enorme diversidad. El vino de Jerez son muchos tipos. Entonces, siempre hay algún estilo que le gusta a la gente. Y el vino de Jerez, aunque sea, bueno, pues distinto y por tanto requiera un ejercicio de aproximación, ¿no? Tiene una cosa buena, y es que una vez que te enganchas ya estás perdido para toda la vida, porque nunca paras de aprender, nunca paras de descubrir nuevos tipos, nuevos estilos, nuevas versiones de las bodegas, nuevos pagos, nuevos... En fin, es inabarcable. Para esta hora de la tarde, 7 menos 25, ¿qué vino de Jerez nos recomienda en un castillo como el de Fuensaldaña? Hombre, yo me tomaría aquí probablemente un palo cortado, ¿sí? Porque es un vino misterioso, es un vino que cuando empezamos con el proceso todavía no sabemos en qué va a terminar, y este ambiente es un poquito, sobre todo yo que tengo ahí unas luces muy grandes, luego pues un poquito misterioso sí que es. El libro de los vinos de Jerez, guía para comprender unos vinos únicos. César Saldaña, para nosotros ha sido un lujazo tenerte en la segunda jornada. Muchísimas gracias. Pido un fuerte aplauso para el maestro. Vamos a hacernos una foto. Es maravilloso. Bueno, espero que hayan disfrutado de una charla fantástica. Vamos a hacer la foto con él. Y sobre todo, que conocemos un poquito más esos vinos que están en la mesa, están siempre en el vocabulario general, pero que gracias a la sapiencia de César. Muchísimas gracias. Buen viaje a Estados Unidos.